Hay invitaciones que cuando llegan lo cambian todo. No porque sean fáciles. No porque prometan comodidad o ausencia de dificultad. Sino porque quien las hace tiene la autoridad y el amor suficientes para que decir sí a ellas sea la decisión más importante que una persona puede tomar. Y la invitación que Dios trae para ti hoy es exactamente de ese tipo. Toma tu cruz y sígueme. 5 palabras. 5 palabras que han transformado más vidas que cualquier otro conjunto de 5 palabras en la historia humana. 5 palabras que cuando son genuinamente recibidas y genuinamente obedecidas producen un tipo de vida que no puede producirse de ninguna otra manera. 5 palabras que no prometen que el camino será fácil, pero que prometen algo infinitamente más valioso que la facilidad. Que el camino tendrá compañía, dirección, propósito y un destino que supera completamente todo lo que el camino cuesta. Toma tu cruz y sígueme. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que estás escuchando está resonando con algo profundo en tu interior, si hay algo en estas palabras que está hablando directamente a donde estás en tu camino de fe, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en el proceso de discernir qué significa seguir a Jesús genuinamente. Porque hay personas en tu entorno que tienen la invitación delante pero que necesitan entender qué significa antes de poder responderla completamente. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a recorrer esta invitación con la profundidad que merece. Quiero comenzar hablándote del contexto en que Jesús pronunció estas palabras. Porque el contexto ilumina completamente la naturaleza de la invitación. Mateo 16 nos cuenta que Jesús acababa de hacer la pregunta más importante de todo su ministerio terrenal. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego la pregunta más personal. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió con la declaración que es el corazón de la fe cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirmó esa declaración y explicó lo que vendría. Que iría a Jerusalén y que padecería mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que sería muerto y que al tercer día resucitaría. Pedro, que acababa de recibir la revelación de quién era Jesús, inmediatamente intentó disuadirle de ese camino. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Y luego, dirigiéndose a todos los discípulos, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Ese contexto es crucial porque nos dice algo sobre la naturaleza de la cruz que se nos pide tomar. La cruz que Jesús mencionó no era una metáfora abstracta. Era una realidad concreta del mundo de sus discípulos. Todos ellos sabían lo que era una cruz. Habían visto crucifixiones. Sabían que la cruz era el instrumento de la muerte más vergonzosa, más pública y más brutal que el Imperio Romano podía imponer. Y cuando Jesús dijo toma tu cruz, nadie que lo escuchó pensó que estaba hablando de algo decorativo o de algo cómodo. Toma tu cruz. El verbo tomar implica una acción voluntaria. La cruz no se impone sin la participación de quien la carga. Se toma. Se levanta deliberadamente. Se elige cargar. Y esa elección voluntaria es la que distingue fundamentalmente la cruz del mero sufrimiento. El sufrimiento llega sin que nadie lo elija. La cruz se toma porque alguien decide que lo que viene después de tomarla vale más que lo que cuesta cargarla. ¿Qué es la cruz que Jesús te pide tomar? Porque creo que esta pregunta es una de las más importantes que cualquier persona de fe puede hacerse y que frecuentemente no se responde con suficiente claridad, lo que produce confusión sobre lo que significa realmente seguir a Jesús. La cruz no es cualquier dificultad que llega a tu vida. La enfermedad que te toca no es la cruz. La pérdida que experimentas no es la cruz. El trabajo difícil no es la cruz. La relación complicada no es la cruz. Esas son las tribulaciones que Jesús prometió que existirían en el mundo, que Él ha vencido pero que el discípulo todavía atraviesa en su peregrinaje. La cruz es específicamente lo que te cuesta por seguir a Jesús. La incomodidad que experimentas cuando vivir conforme a sus valores produce fricción con el ambiente que te rodea. La renuncia que se requiere cuando sus prioridades entran en conflicto con tus prioridades propias. El costo que pagas cuando elegir lo que Él dice que es correcto tiene un precio visible en términos de lo que el mundo valora. Eso es la cruz. Y la invitación de Jesús es a tomarla. No a esquivarla.
no a encontrar la manera de seguirle que no cueste tanto. A tomarla. Con la misma deliberación con que alguien levanta algo pesado sabiendo que va a pesar pero decidiendo que lo que está al final del camino justifica el peso del recorrido. Quiero hablarte de lo que Jesús dijo inmediatamente antes de la invitación a tomar la cruz. Porque es una de las declaraciones más contraculturales y más profundamente liberadoras de toda la Escritura. Niéguese a sí mismo. Esa instrucción precede a la de tomar la cruz y de seguirle. Y el orden es importante. El negarse a sí mismo no es el ascetismo que desprecia todo placer como malo. No es la autoflagelación que busca el dolor por el dolor mismo. No es el masoquismo espiritual que confunde el sufrimiento con la santidad. El negarse a sí mismo es algo mucho más específico y mucho más radical que cualquiera de esas cosas. Es la renuncia al yo como el árbitro final de todas las decisiones. Es el desplazamiento del yo del centro de la vida para que Jesucristo ocupe ese lugar. Es la disposición de subordinar lo que el yo quiere, lo que el yo planea, lo que el yo valora, a lo que Jesús quiere, lo que Jesús planea, lo que Jesús valora. No de manera ocasional en los momentos de mayor dedicación espiritual. Como postura permanente de vida. Eso es radicalmente contracultural porque la cultura en que vivimos propone exactamente lo contrario. Propone que el yo es el árbitro soberano de todas las decisiones. Que la autorrealización es el objetivo supremo. Que vivir auténticamente significa vivir según lo que el yo desea. Que cualquier restricción sobre el yo es una imposición que limita la plenitud de la vida. Y Jesús viene con una propuesta completamente opuesta. Dice que el yo que intenta guardarse a sí mismo como árbitro soberano termina perdiéndose. Y que el yo que se niega a sí mismo por causa de Jesús paradójicamente se encuentra de una manera que el yo que se intentó guardar nunca puede encontrar. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa paradoja es el corazón de todo el pasaje. La pérdida que parece total es la que produce el hallazgo más completo. La vida entregada es la que resulta más plena. La renuncia al yo como centro es la que produce el descubrimiento del yo verdadero en Cristo. Quiero hablarte ahora de lo que significa sígueme. Porque la invitación no termina en toma tu cruz. Continúa con sígueme. Y ese sígueme es tan importante como el toma tu cruz. Sígueme implica dirección. Hay un destino. Hay un camino trazado. Hay alguien que va delante conociendo el terreno completo mientras el que sigue solamente puede ver el tramo inmediato. Y seguir a quien conoce el camino completo es fundamentalmente diferente a avanzar solo por un camino sin mapa. Sígueme implica que el que llama ya fue por ese camino. Jesús no invita a tomar la cruz desde la comodidad de quien nunca la cargó. Invita desde la experiencia de quien la cargó hasta el final. Y eso cambia completamente la naturaleza de la invitación. No es la invitación del que pide a otro que haga lo que él mismo no está dispuesto a hacer. Es la invitación del que dice, yo sé lo que esto cuesta porque lo pagué. Y sé lo que viene después porque lo atravesé. Y desde ese conocimiento experiencial de ambos lados del proceso te digo, vale la pena. Sígueme. Sígueme implica relación. No es una instrucción de seguir un camino. Es la invitación a seguir a una persona. A estar con ella. A aprender de ella. A ser formado por la relación con ella. El discipulado en el sentido más profundo no es la adherencia a un sistema de creencias. Es la relación de vida con Jesucristo que produce gradualmente la transformación hacia su imagen. Quiero hablarte de las cruces específicas que las personas cargan en el proceso de seguir a Jesús en el mundo actual. Porque el salmo de la cruz no es abstracto. Se manifiesta de maneras muy concretas en la vida cotidiana. Hay la cruz de la integridad cuando la deshonestidad sería más conveniente. El momento en el trabajo donde la mentira pequeña facilitaría las cosas y donde la verdad tiene un costo visible. La situación en el negocio donde el camino más rentable requiere comprometer lo que la fe dice que es correcto. Elegir la integridad en esos momentos es tomar la cruz. Tiene un costo real. Y es también una de las manifestaciones más concretas del sígueme de Jesús en la vida cotidiana. Hay la cruz del perdón cuando la amargura sería más natural. El momento en que la persona que te hirió no merece ser perdonada desde ningún cálculo humano y donde sin embargo Jesús dice que es el camino. Soltar el resentimiento que tienes derecho a sostener porque el daño fue real, eso es tomar la cruz.
Cuesta. Y produce una libertad que el resentimiento sostenido nunca podría producir. Hay la cruz de la generosidad cuando la acumulación sería más segura. El momento en que los recursos que tienes podrían ser retenidos razonablemente y donde la fe dice que hay personas que necesitan lo que tú tienes. Dar con generosidad desde la confianza en la fuente que no se agota, eso es tomar la cruz. Requiere la fe de quien suelta algo visible confiando en algo invisible. Hay la cruz de decir la verdad cuando el silencio sería más cómodo. El momento en que alguien en tu entorno necesita escuchar algo que no quiere escuchar y donde el camino más fácil es el silencio cómplice. Hablar la verdad con amor en esos momentos, arriesgando la incomodidad o el conflicto que puede producir, eso es tomar la cruz. Hay la cruz de las prioridades cuando el mundo empuja en otra dirección. El momento en que el tiempo que le das a Dios compite con las demandas de una cultura de productividad constante. El momento en que cuidar las relaciones que importan requiere sacrificar el avance en las categorías que el mundo mide. El momento en que vivir desde los valores del reino produce fricción con las expectativas del entorno. Todas esas fricciones son la cruz cotidiana del que elige seguir a Jesús en el mundo real. Quiero hablarte del sígueme como compañía en el camino. Porque uno de los aspectos más hermosos de la invitación es que no es solamente una instrucción de dirección. Es una promesa de presencia. Sígueme. No vayas solo por el camino que indica. Ven conmigo. Con quien hace la invitación. El camino de la cruz nunca se camina solo. Jesús no dice toma tu cruz y camina en esa dirección sin más compañía que la instrucción. Dice sígueme. Estoy aquí. Voy delante. Estás siguiendo a alguien, no siguiendo un camino sin guía. Y esa diferencia entre caminar con compañía y caminar solo hace que el peso de la cruz sea diferente. No más ligero en términos objetivos. Diferente en la experiencia de quien la carga. Porque hay alguien que sabe exactamente cuánto pesa, que caminó con esa misma pesadez, y que está presente en cada paso. Quiero hablarte de los que dijeron sí a esta invitación y de lo que ocurrió en sus vidas como resultado. No siempre de manera dramática. Frecuentemente en los cambios graduales e internos que son menos visibles pero más profundos que cualquier cambio externo. El que dijo sí a tomar su cruz descubrió con el tiempo que la renuncia que costó tanto al principio fue produciendo algo en el interior que valía más de lo que costó. Que el yo que fue desplazado del centro no fue destruido sino reconstruido de manera más auténtica de lo que había sido cuando era el árbitro soberano. Que la vida que parecía perderse en el proceso de seguir a Jesús fue encontrándose de maneras que no podían haberse anticipado desde antes del proceso. El que dijo sí a sígueme descubrió que el camino que parecía más restrictivo porque requería seguir a alguien en lugar de ir donde el yo elegía era en realidad el más libre. Porque los caminos que el yo elige sin dirección frecuentemente llevan a callejones sin salida que producen el tipo de pérdida que no tiene recuperación. Mientras que el camino del sígueme, con toda su exigencia de negación del yo y de carga de la cruz, lleva a un destino que tiene vida verdadera, vida en abundancia, vida en la plenitud que Jesús prometió a los que le siguen. Quiero hablarte de la recompensa. No porque la recompensa sea la motivación principal del seguimiento. El amor a Jesús es la motivación principal. Pero la recompensa es real y vale la pena nombrarla porque Jesús mismo la nombró. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esa pregunta retórica que Jesús hace en el mismo pasaje es la declaración de la recompensa desde el negativo. La ganancia de todo el mundo sin el alma es pérdida definitiva. Y la pérdida de todo lo que el mundo valora con el alma encontrada en Cristo es ganancia definitiva. El alma encontrada es la vida en su plenitud más verdadera. El alma encontrada es la que tiene paz que el mundo no da y no puede quitar. Es la que tiene propósito que no depende de las circunstancias externas para ser real. Es la que tiene una relación con el Dios eterno que produce una calidad de existencia que ningún recurso o logro mundano puede producir. Y esa alma encontrada es la recompensa del que tomó su cruz y siguió. La vida que Jesús tiene para quien dice sí a esta invitación no es una vida disminuida que renuncia a todo lo bueno para obtener algún premio espiritual abstracto. Es la vida más plena posible. Vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia de vida es el destino del sígueme. No la pobreza de vida del que renunció a todo para ganarse el favor de un Dios exigente.
La abundancia del que descubrió que lo que Jesús da excede incomparablemente lo que el yo podría haber elegido por sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Esa es la invitación que Dios tiene para ti hoy. No como condena de lo que has sido. Como llamado a lo que puede ser. No como demanda arbitraria de sufrimiento. Como el camino hacia la vida más verdadera y más plena que existe. No como el fin de lo que eres. Como el comienzo de quien puedes llegar a ser cuando el yo que estaba en el centro cede su lugar al que es la vida misma. La cruz que Jesús te pide tomar ya fue cargada por Él. El camino que te pide seguir ya fue recorrido por Él. Y desde el otro lado de ese recorrido, desde la resurrección que siguió a la cruz, viene la invitación con toda la autoridad de quien sabe exactamente lo que pide y exactamente lo que promete como resultado. Toma tu cruz. Síguele. Y descubre que la vida que parece perderse en ese proceso es la misma vida que en realidad está siendo encontrada de la única manera que produce el hallazgo verdadero. Lucas 9:23 de la mañana contiene una de las declaraciones más directas, más exigentes y más liberadoras que Jesús pronunció durante su ministerio terrenal. Y quiero que hoy la recibas no como un versículo que ya conoces, sino como una invitación viva que Jesús hace específicamente a ti en este momento de tu historia. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Antes de desarrollar cada elemento del versículo, quiero que notes algo que frecuentemente pasa desapercibido. Cuando Lucas registra esta declaración de Jesús, añade un detalle que Mateo no incluye en su versión paralela. En Lucas el versículo dice: toma su cruz cada día. Ese cada día cambia completamente la comprensión de lo que Jesús está proponiendo. No es un evento único de dedicación dramática que ocurre en un momento especial. Es una práctica diaria. Una elección que se renueva cada mañana. Una decisión que no se toma una sola vez y que produce efecto permanente sin necesidad de ser renovada. Se toma cada día. Ese cada día es lo que convierte este versículo de una exhortación a la heroicidad ocasional en una descripción de un estilo de vida. El seguimiento de Jesús que Lucas describe no es para los momentos de gran fervor espiritual. Es para los martes ordinarios. Para los jueves de rutina. Para los días en que no hay ninguna circunstancia extraordinaria que haga que la decisión de seguir a Jesús se sienta dramática o especialmente significativa. Y decía a todos. Quiero comenzar aquí porque este detalle es también significativo. No dijo a sus discípulos más comprometidos. No dijo a los que ya habían demostrado suficiente dedicación para merecer escuchar esta enseñanza más exigente. Dijo a todos. La invitación no tiene lista de acceso restringido. No requiere haber alcanzado cierto nivel espiritual antes de poder escucharla. Es para todos. Para el que lleva décadas en la fe y para el que está en sus primeros días de ella. Para el que tiene una historia de coherencia en su camino y para el que tiene una historia de avances y retrocesos. Para todos. Si alguno quiere. Aquí está el primer fundamento de todo lo que sigue, la voluntad. Si alguno quiere. Jesús no impone. No coerciona. No produce culpa para forzar el cumplimiento. Presenta la invitación y la condiciona a la voluntad genuina de quien la recibe. Si quieres. Como reconocimiento de que el seguimiento que tiene valor real es el que brota de un querer genuino y no de la obligación externa o de la presión social. Ese si alguno quiere también implica que hay personas que no querrán. Que la invitación será escuchada por todos, pero que no todos elegirán decir sí a ella. Y Jesús lo dice sin el dramatismo del que no puede tolerar el rechazo. Lo dice con la libertad del que presenta la oferta más valiosa que existe, con plena conciencia de que algunos la rechazarán y que ese rechazo es el resultado del ejercicio de la libertad que él mismo respeta. ¿Quieres? Esa es la primera pregunta que este versículo hace a quien lo escucha. ¿No puedes? ¿No mereces? ¿No estás suficientemente preparado? ¿Simplemente quieres? Y de la respuesta a esa pregunta depende todo lo que sigue en la vida de quien escucha esta invitación. Venir en pos de mí. La dirección del movimiento es importante. Venir en pos de Jesús. Moverse hacia donde Él está. Orientar la vida en su dirección. No como movimiento físico, sino como la orientación fundamental de todo lo que la persona es y hace. Venir en pos de Jesús significa que Él es el punto de referencia desde el cual todas las demás decisiones de la vida se calibran.
Eso contrasta con la orientación natural del yo que tiende a colocarse a sí mismo como el punto de referencia desde el cual todo lo demás es evaluado. El yo como centro produce una manera de vivir donde todo se mide en términos de lo que me conviene a mí, lo que me beneficia a mí, lo que me satisface a mí. Venir en pos de Jesús produce la orientación opuesta donde Él es el centro y el yo se calibra en relación a Él. Niéguese a sí mismo. Esta es quizás la instrucción más malentendida de todo el versículo. Y porque es malentendida, produce dos tipos de respuestas igualmente equivocadas. El primero es el que la toma demasiado literalmente y que produce una espiritualidad de negación excesiva que trata al yo como algo esencialmente malo que debe ser aplastado, que lleva al desprecio propio como si eso fuera virtud. El segundo es el que la evita completamente porque la interpretación de negarse a sí mismo como negación de toda identidad y de todo deseo propio le parece imposible e indeseable. Ni uno ni otro entiende correctamente lo que Jesús está pidiendo. El negarse a sí mismo en el sentido de Jesús no es la destrucción del yo. Es el desplazamiento del yo del trono de la vida. Es la renuncia al yo como árbitro absoluto y soberano de todas las decisiones. Es la disposición de decirle al yo cuando entra en conflicto con Jesús, en este caso no tú sino Él. Hay una diferencia enorme entre yo no existo y yo no soy el árbitro final. El primero es imposible y tampoco es lo que Jesús pide. El segundo es la postulación correcta del yo en relación a Cristo. El yo existe. El yo tiene deseos, opiniones, preferencias, una historia, una identidad. Pero ese yo ya no es la fuente última de autoridad sobre la dirección de la vida. Esa autoridad le pertenece a Jesús. La paradoja de esta negación del yo es que produce el hallazgo del yo verdadero. Que el yo que se negó a sí mismo por causa de Jesús descubre eventualmente una versión de sí mismo más real y más plena que la que existía cuando era el árbitro soberano. Porque el yo diseñado por Dios funciona mejor cuando opera en la posición correcta, que es la de hijo amado que camina con su padre, y no en la posición incorrecta de árbitro soberano que toma todas las decisiones sin referencia a nadie más. Tome su cruz cada día. Aquí está la instrucción central del versículo y el detalle único que Lucas añade. Cada día. Quiero habitar especialmente en ese cada día porque creo que es la clave de todo el versículo. La cruz no se toma una vez con una decisión dramática de consagración total que produce efecto permanente sin necesidad de ser renovada. Eso sería una comprensión romántica del seguimiento que no corresponde a la realidad de la vida cristiana cotidiana. La cruz se toma cada día. Como el pan de cada día que se necesita cada mañana porque el del día anterior ya fue consumido y no sustituye el de hoy. ¿Por qué cada día? Porque cada día trae sus propias oportunidades específicas de tomar la cruz. Los conflictos que requieren la decisión de perdonar en lugar de resentir. Las tentaciones que requieren la decisión de honrar lo que Jesús valora en lugar de lo que el yo quiere. Las prioridades que requieren la decisión de orientarse hacia lo eterno en lugar de hacia lo inmediato. Las relaciones que requieren la decisión de servir en lugar de ser servido. Cada día tiene su propia cosecha de oportunidades de tomar la cruz. Y cada día la decisión tiene que ser renovada porque cada día el yo tiene que ser desplazado de nuevo del centro. No porque ayer la decisión fue inválida, sino porque el yo tiene una tendencia natural a recuperar el centro cuando no hay una renovación consciente de la decisión que lo desplazó. Como el jardín que fue limpiado de maleza y que sin atención constante comienza a volver a llenarse de lo que fue quitado, el yo que fue desplazado del centro tiende a recuperar ese espacio si la decisión de tomar la cruz no se renueva con regularidad. Esa es una de las razones por las que la vida espiritual requiere práctica diaria. No porque Dios necesite ser convencido todos los días de que queremos seguirle, sino porque nosotros necesitamos renovar todos los días la orientación que produce el tipo de vida que el versículo describe. Las prácticas espirituales cotidianas, la oración de la mañana, la lectura de la Escritura, los momentos de quietud con Dios, son la manera práctica en que se toma la cruz cada día. Son la renovación de la orientación correcta que mantiene a Jesús en el centro y al yo en la posición correcta en relación a Él. Quiero hablarte de lo que la cruz representa en la vida cotidiana de quien sigue a Jesús en el mundo moderno. Porque la cruz no es solamente un símbolo religioso que se lleva al cuello. Es la realidad práctica del seguimiento en contextos concretos.
La cruz del seguimiento en el contexto del trabajo se manifiesta en la decisión de mantener la integridad cuando la deshonestidad sería más conveniente. En la decisión de tratar a los compañeros con la dignidad que Jesús les daría aunque el ambiente no lo promueva. En la decisión de no participar en las dinámicas de exclusión y de chisme que frecuentemente caracterizan los ambientes laborales. Cada una de esas decisiones tiene un costo en términos de lo que el yo podría obtener de otra manera. Y ese costo es la cruz que se toma ese día en ese contexto. La cruz del seguimiento en el contexto de las relaciones se manifiesta en la decisión de perdonar cuando el resentimiento sería más natural. En la decisión de ser honesto cuando la evasión sería más cómoda. En la decisión de dar tiempo y presencia genuina cuando las demás prioridades compiten por ese tiempo. En la decisión de amar sin condiciones cuando las condiciones no se están cumpliendo. Cada una de esas decisiones cuesta algo. Y ese costo es la cruz que se toma ese día en ese contexto. La cruz del seguimiento en el contexto de los recursos se manifiesta en la decisión de dar con generosidad cuando la acumulación sería más segura. En la decisión de usar los talentos y el tiempo para el bien de otros y no solamente para el beneficio propio. En la decisión de sostener ministerios y obras que transforman vidas aunque el impacto personal no sea inmediatamente visible. Cada una de esas decisiones tiene un costo visible. Y ese costo es la cruz que se toma ese día en ese contexto. Y sígame. La instrucción final del versículo y la que da sentido a todo lo anterior. Sígueme. No sigan un sistema. No sigan una religión. No sigan una lista de reglas. Sígueme a mí. A la persona de Jesús. A la relación con Él que produce gradualmente la transformación que ningún sistema de reglas puede producir por sí solo. El sígueme de Jesús es la promesa de su compañía en el camino. Cuando Él dice sígueme no dice ve por ese camino que yo señalo. Dice ven detrás de mí. Estoy aquí. Voy delante. Puedes seguirme porque yo sé hacia dónde voy. El seguidor no camina solo por el camino que Jesús indicó. Camina detrás de quien va delante conociendo el camino completo. Eso cambia completamente la experiencia del seguimiento. La cruz que se toma cada día no se carga en soledad. Se carga en el contexto de la relación con alguien que también la cargó, que sabe exactamente lo que pesa, que está presente en cada paso y que transforma la carga solitaria en una carga compartida que tiene una calidad completamente diferente. Quiero hablarte de los que dijeron sí a este versículo y que vivieron para contar lo que produjo en sus vidas. No los héroes de la fe que hicieron cosas extraordinarias y que sus historias parecen demasiado grandes para ser la medida de nuestra propia fe. Los ordinarios. Los que en las circunstancias normales de la vida cotidiana eligieron cada día tomar su cruz y seguir a Jesús y que en esa elección repetida día tras día fueron transformándose en personas que eventualmente no reconocían la persona que fueron antes del proceso. Porque eso es lo que el seguimiento genuino produce. No instantáneamente. No dramáticamente en la mayor parte de los casos. Sino gradualmente, acumulativamente, en la suma de todas las cruces diarias que se fueron tomando, en la suma de todas las decisiones de negarse al yo cuando el yo quería ser el árbitro, en la suma de todos los sígueme respondidos con el siguiente paso de fe. Todo eso va produciendo una transformación que es real, que es profunda y que tiene el carácter de la persona a quien se sigue grabado en ella de maneras cada vez más reconocibles. El versículo comienza con si alguno quiere y todo el peso de lo que sigue descansa sobre ese querer. No sobre la capacidad, no sobre el historial, no sobre la perfección del camino recorrido hasta este momento. Sobre el querer. Y si hay en ti un querer genuino de venir en pos de Jesús, ese querer es suficiente punto de partida para todo lo que el versículo describe. No tienes que tener todo resuelto para empezar a seguir. No tienes que tener la vida perfectamente ordenada para comenzar a tomar la cruz cada día. No tienes que ser la versión más madura de ti mismo para decir sí al sígueme. El querer es suficiente. El querer genuino que dice aquí estoy, no sé completamente lo que esto implica, pero quiero venir en pos de ti, es el punto de partida que Jesús acepta y desde el cual Él mismo comienza a guiar el proceso de lo que sigue. Que esta semana comiences cada mañana con la pregunta del versículo hecha como oración personal. Señor, hoy quiero tomar mi cruz y seguirte. Muéstrame cuál es la cruz de este día. Dame la disposición de negarme a mí mismo cuando el yo quiera recuperar el centro. Y guíame cada paso del camino hacia ti.
Esa oración, hecha con sinceridad en la mañana de cada día, es la práctica concreta del versículo 23 del capítulo 9 de Lucas en tu vida cotidiana. Y en la suma de esas mañanas, en la acumulación de esas decisiones renovadas, en el proceso de cada día tomando la cruz y cada día siguiendo al que va delante conociendo el camino completo, irás descubriendo la vida que Jesús prometió. No la vida disminuida del que renunció a demasiado. La vida abundante del que encontró que lo que Jesús da excede incomparablemente lo que el yo podría haber elegido por sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. La invitación sigue en pie. Para todos. Para ti. Hoy. Que cada día de tu vida comiences con la cruz tomada y con el sígueme respondido, y que en ese camino encuentres la manifestación que solamente puede encontrarse en quien es el camino, la verdad y la vida. Amén.